Nos metemos de lleno en esa oficina del crimen para seguir con nuestras particulares investigaciones, como siempre, acompañado de, y valga la redundancia, de mi compañero, amigo, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues hoy, fíjate, regresamos. Hemos tenido una semana ahí de impasse obligado por enfermedad por mi parte, pero regresamos con lo que habíamos prometido, que es el segundo capítulo de Crímenes Impactantes de Andalucía. Hay que recordar que no vamos a hablar de Córdoba, porque Córdoba ya tuvo su capítulo capital y provincia. Ambos territorios tuvieron ya sus capítulos especiales. Así que vamos a hablar del resto de las 7 provincias andaluzas y lo vamos a hacer, como en la anterior ocasión, por orden alfabético. Nos vamos a ir, por tanto, perdón, a Almería para arrancar y lo vamos a hacer con el crimen de Piedra Redonda en 2002. Sí, es curioso porque en este especial hay provincias en las que quizás es más fácil en otros casos que en otros, ¿no? Porque sean un poco así relevantes y tal. Es verdad que siempre insistimos, ¿no? Cada caso es un drama realmente para las familias de las víctimas y tal, ¿no? Pero bueno, especialmente Almería sí es verdad que es una provincia en la que hemos encontrado dudado, ¿no? Entre varios casos. Eh, y bueno, al final hemos elegido este, ¿no? El crimen conocido como crimen de Piedra Redonda por el nombre del barrio, ¿no? Almeriense en el que sucedió. Eh, el tema es que, bueno, aparece el cuerpo sin vida de Monse Fajardo Cortés, una niña de apenas 7 años. Era la madrugada del 17 de marzo, ¿no? De ese año 2002. Y bueno, fíjate que aparece dentro de una caja de cartón, ¿no? Como te acuerdas que es el crimen famoso, ¿no? Que también hemos tocado en este caso, ¿no? Por lo criminal, ¿no? El crimen de la caja. Pues bueno, aparece ahí Monse con evidentes signos de violencia, ¿no? Bueno, fue desde luego un brutal y aberrante asesinato, ¿no? Y fíjate que una de las cosas curiosas es que el móvil sigue siendo una incógnita, ¿no? Porque eh, han sido diversas versiones las que ha habido para tratar los hechos, para intentar explicarlo. Se ha hablado de quizá algunos celos a la pequeña, que es la culpa que tenía la pobre chiquilla, ¿no? Incluso una deuda económica entre familias, ¿no? Pero el caso es que Monse, la verdad que no sufrió abusos sexuales, pero fue una muerte terrible, ¿no? Se habla de 36 puñaladas, eh, 4 de ellas graves, y encima su cuerpo fue rociado con ácido, ¿no? Ácido corrosivo, ¿no? Que afectó quizá a más del 80% de su cuerpo, ¿no? En el caso de la niña, pues se dirige el mismo día por la tarde a celebrar un cumpleaños con una amiga y claro, no regresa, ¿no? A la hora prevista y bueno, pues los padres y los familiares empiezan a recorrer el barrio, los alrededores, ¿no? En su búsqueda, ¿no? Lógicamente, ¿no? No tardan mucho en encontrarla, por desgracia, ¿no? Entonces a la 1:30 de la madrugada, pues aparece en la esquina de la calle Sierra de Fondón, ¿no? Ella, verdad que estaba desnuda de cintura para abajo, con varias heridas eh, de arma blanca, ¿no? Se veía, era algo evidente. Y claro, la familia enseguida pensó que tenía que conocer a su agresor, ¿no? Porque aseguraban que la niña no se hubiera ido con un desconocido, ni mucho menos, ¿no? Eh, También es verdad que, claro, se sospechó que podía ser del barrio, ¿no? Porque claro, el cuerpo lo dejaron en la calle y en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Entonces, pareció como que no hubo una gran planificación, quizás, ¿no? Eh, y bueno, también es verdad que era complicado, ¿no? Porque la policía, los familiares vecinos estaban rastreando, ¿no? Ya la zona, ¿no? Buscando a la pequeña, ¿no? Y en realidad la investigación avanza bastante deprisa, ¿no? Porque menos de 24 horas después las acusaciones pues, ya se fijan en torno al matrimonio que formaban Juana Santiago y Antonio Santiago Torres, ¿no? Que eran tíos canales de Montserrat, como quizás presuntos culpables, ¿no? Y fíjate, Antonio Santiago iba a aparecer ahorcado la mañana del 19 de marzo en un árbol del paraje conocido como Canteras de Lucas, ¿no? En realidad cerca de su domicilio, ¿no? De esa misma calle, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Eh, y bueno, Juana Santiago en principio, bueno, es detenida y fíjate también lo curioso, ¿no? Que en realidad
había dado tiempo a que ella hiciera manifestaciones de estas grandilocuentes, pidiendo justicia, condenando el asesinato, ¿no? Eh, Después se producen también otras detenciones, que fueron la de Engracia Santiago, que era tía de Juana, y su marido Antonio Fernández, ¿no? Que en principio fueron detenidos como supuestos encubridores del crimen, ¿no? Que quizás sospechó que fueron testigos, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Y no impidieron, ¿no? La muerte de Montserrat, ¿no? Eh, y bueno, el caso después pues, tuvo su arista, ¿no? Como 6 meses después hubo un tiroteo en la localidad de Huércal de Almería, en la que detuvieron al padre y a un tío, ¿no? Otro tío de Montserrat Fajardo, ¿no? De la niña asesinada, y a un hijo de Juana Santiago, ¿no? Que era la detenida, ¿no? Por estar implicada en la muerte de la pequeña, ¿no? Incluso hubo una persecución con vehículos un poco espectacular, ¿no? Entonces, por eso se habló de quizá pues esas rencillas familiares, esa deuda, ese tema, un tema, digamos, muy metido en la familia, por fuera la causa real de la muerte, ¿no? Pero fíjate que absoluta barbaridad, ¿no? Acabar con la pequeña de esa manera, ¿no? El juicio con Tribunal Popular se inició el 3 de octubre de 2004 y el jurado emitió su veredicto considerando por unanimidad, es decir, todos los miembros del jurado estuvieron de acuerdo, culpables a los 3 procesados a los que el Ministerio Público y la acusación particular habían pedido una pena de 25 años. Y esos 3 procesados eran la propia Juana Santiago, Engracia Santiago, tía de Juana, y Antonio Fernández, alias el Follares. Para ello se pidió, como decía, 25 años de prisión y la Audiencia Provincial de Almería los condenó a 23 años de cárcel para cada uno de ellos como autores directos y materiales del asesinato de la niña. Antonio Fernández El Follares murió meses más tarde de una rápida enfermedad en la prisión provincial de Jaén y por tanto no pudo casi empezar a cumplir la condena por este terrible asesinato, ¿no? En 2008, y empezamos el capítulo de referencia, el programa El Rastro del Crimen de Antena 3 emitió un amplio reportaje, un capítulo sobre el caso titulado El crimen de los almendros, que es como se le conoce también en Almería, capital. Nos situamos en la capital. Y ahora vamos a Cádiz, y digo lo de capital porque en Cádiz no nos vamos a mover en la Tacita de Plata, sino bueno, sino en la segunda, una de las localidades más importantes de la vecina provincia, ¿no? Lo llamamos el cuádruple crimen del Granjero y nos vamos ahora a 1975. Sí, es un caso bastante impactante también, ¿no? Que, que tampoco es que tenga tampoco unas causas a lo mejor muy claras, ¿no? El crimen, bueno, pues se comete la madrugada, a las 5 de la madrugada del 29 de junio de 1975, en un lugar conocido como El Tejar, y está eso, efectivamente, a unos 30 kilómetros, ¿no? Aproximadamente de Jerez de la Frontera. Eh, y entonces, bueno, era la cercanía de una barriada que era rural por entonces, que es San José del Valle, que los que conozcan la zona, pues le sonará. Entonces, bueno, se narra, ¿no? Que, bueno, en un ataque de enajenación mental, pues el Salvador marcha a Murcia, que en realidad él era natural de Villena, en Alicante, pues mató a su esposa, Rosa Flores, de 47 años, a su suegra, Josefa Valdera, de 75, y a sus 2 hijas, ¿no? Rosa María y María del Pilar, de 12 y 9 años respectivamente, ¿no? Se contaba que la pequeña había hecho recientemente la primera comunión y por desgracia fue casi uno de los últimos acontecimientos, ¿no? De su corta vida, ¿no? Con un cuchillo y con una navaja, pues terminó con la vida de las 4, ¿no? Por eso ese cuádruple crimen, ¿no? Eh, Él, bueno, 2 horas después se entregaba, ¿no? En la Guardia Civil, y fíjate que lo que se cuenta, ¿no? Que dijo con toda naturalidad, ¿no? Vengo a denunciar que he matado a mi mujer, a mis 2 hijas y a mi suegro. Quizás la gente de la Benemérita pues, se quedaría un poco impactados, pero por desgracia todo era real, ¿no? Ya después pues, dieron ellos cuenta de lo sucedido a los juzgados de guardia de Jerez y ya bueno, pues empezaron las investigaciones, ¿no? Pero claro, en este caso pues, nos deja el desasosiego, ¿no? De que no se sabe realmente cuáles fueron las verdaderas motivaciones, ¿no? Que llevaron a Salvador Armacha a cometer, ¿no? A tomar esta criminal decisión, ¿no? Te hablo de eso, de esa enajenación mental, pero en realidad no hay una razón detrás.
Lo que se dice es que Salvador Almarcha sufría paranoia y que los celos infundados de su mujer desencadenaron el cuádruple asesinato. Lo cierto y seguro es que esta terrorífica historia en la zona todavía no se olvida. Y nos vamos a Granada, vamos a avanzar ahora en el tiempo, hoy cronológicamente vamos a ir dando saltos, nos vamos a ir de entrada al año 1987 y nos vamos con uno de los casos que a lo mejor a la gente joven no le suena, incluso en general no le suena, pero cuando lleguemos al final, seguro que sí. Se conoce como el asesino de la luna llena y esta vez volvemos a una capital, a la de Granada, como decía. Sí, muchos granadinos, ¿no? Aún se estremecen, ¿no? Por realmente uno de los sucesos más trágicos, ¿no? Que se recuerdan en la capital de la Alhambra, ¿no? Fíjate que la repercusión fue tal que el miedo se instauró, ¿no? Pues, bueno, durante la población, ¿no? Durante esos 7 meses, ¿no? Que pasaron entre finales de 1987 y los inicios de 1988, ¿no? Se cuenta, ¿no? Que este caso de la ciudad de la luna llena, pues provocó que las niñas y las adolescentes pues dejaran de ir solas, ¿no? Incluso por las calles de Granada, ¿no? Por el temor de sus padres a que pudieran ser víctimas, ¿no? De la pequeña, realmente la primera vida, hubo dos víctimas, ¿no? Pero por mortal solo fue una pequeña de 9 años llamada Aisha Sánchez Gita, ¿no? Eh, Fue el jueves 29 de octubre de 1987 cuando la pequeña pues salió de su casa sobre las 7, iba a comprar material escolar, pero nunca regresó, ¿no? Se contó que un hombre, ¿no? Con las manos incluso ensangrentadas, pues la había acechado en el portal de su casa y que se subió con ella al ascensor, ¿no? La intimidó con una navaja y después pues se la llevó, ¿no? A un bosque, ¿no? A un paraje al pie de Torre Bermeja, ¿no? El bosque de Alhambra, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, el individuo pues era una clara pulsión sexual, ¿no? Le obligó a quitarse la ropa, intentó mantener relaciones sexuales, pero la realidad es que no pudo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo fueron tocamientos y tal, y no sé si la propia rabia, porque ya lo tenía decidido, pues la estranguló con las manos, ¿no? Y le introdujo la propia braguita, ¿no? De la niña en la boca, ¿no? Los padres pues habían denunciado la desaparición de la pequeña, hubo una gran movilización, evidentemente, de búsqueda, pero bueno, ya al día siguiente, pues un trabajador de esa zona del bosque de la Alhambra pues encontró el cuerpo, ¿no? de Aisha. Y bueno, el temor y el miedo pues se extendió muchísimo, ¿no? Eh, Las familias intentaban que las chiquitas, las adolescentes, pues no caminaran solas ya por la calle, ¿no? Era una especie de toque de queda, ¿no? Sobre todo, porque se hablaba de eso, ¿no? De que como había sido en el momento de luna llena, pues que fuera quizás en esas fechas de más cuidado ya que tener, ¿no? Pero la realidad es que al final, otro jueves, pasó unos meses, en concreto el 28 de abril de 1988, pues el mismo hombre pues aborda a Susana, una joven de 14 años, y realizó el mismo procedimiento, ¿no? Con una navaja, la mano llena de sangre, y la llevó al mismo lugar, curiosamente, ¿no? Que Aisha, ¿no? También intentó violarla y una vez más, pues fracasó en su intento, ¿no? Entonces, bueno, pues también intentó estrangularla y, bueno, la joven se desmayó y él en principio pues, creyó que la había matado, ¿no? Una vez más, pues también hizo el proceso de introducir la ropa interior en la boca y tal, ¿no? Pero la realidad es que no, la realidad es que Susana sobrevivió, volvió en sí, se reincorporó de madrugada y pudo contarle todas las detalles que recordaba a la policía, ¿no? Incluso elaboró un retrato robot, ¿no? de su agresor. Eh, entonces, la realidad es que, claro, se había hablado del asilo de la luna llena, de hecho se sigue conociendo un poco el caso así, pero en realidad era que se vio que la coincidencia era que había atacado los jueves últimos de cada mes, ¿no? A última hora de la tarde, ¿no? Entonces, pues lo que se pensó es, bueno, pues vamos a preparar un dispositivo, ¿no? En mayo de 1988, pues se inventó un dispositivo en los alrededores, ¿no? Del bosque de la Alhambra, ¿no? Incluso con agentes camuflados, tras la espera, ¿no? Y, y bueno, el tema es que, claro, divisaron, ¿no? A un sospechoso cuya descripción coincidía con la del asesino y, bueno, fue detenido y confesaría horas después, ¿no? El hombre era José Fernández Pareja, eh, un hombre, en fin, normal, un joven vendedor de 21 años, casi se puede decir un pobre hombre, como se suele decir,
y que llegó a decir, yo no quería matarla, pero una fuerza irresistible me llevó a lanzarme sobre ella y apretarle el cuello con las manos. Esa es la justificación que intentaba dar, ¿no? Bueno, fue juzgado en 1990, condenado a 85 años de cárcel y también se le aplicó la prohibición de acercarse a Granada hasta 6 años después de su liberación. Pero todo eso, ahora si eso lo contarás tú, pues ya un poco ha ocurrido, ¿no? Ha pasado. La conmoción fue enorme, con una manifestación incluso de más de 20.000 personas en la calle 2 días después del funeral de la pequeña Aisha. Fernández Pareja, según dijo, se sentía especialmente agitado los fines de mes y las noches de luna llena, cuyo influjo le generaba una desazón que lo impulsaba a intentar saciar su apetito con niñas menores. El asesino salió en libertad condicional en 2003 y ya como hombre libre, definitivamente, por tanto, en marzo de 2004. Pudo visitar la ciudad nazarí a partir de 2010 y ahora se desconoce su paradero, aunque algunas fuentes aseguran que se afincó en Cataluña y que de vez en cuando viaja a Granada para visitar a su familia. Y decía al principio, al final, seguro que este caso le suena a mucha gente. Aquellos duros sucesos, perdón, inspiraron al magnífico escritor jiennense de Úbeda, creo recordar que era Antonio Muñoz Molina, para escribir una de sus novelas más conocidas, Plenilunio, publicada en 1997, una década después de los hechos. Un libro este que muy poco después, concretamente en 1999, bajo dirección de Imanol Uribe, se llevó al cine con una adaptación de idéntico título. Y de Granada nos vamos a nuestra querida Huelva. No es que Granada sea poco querida, pero Huelva, especialmente por nosotros dos, es querida, con un crimen conocido como el doble crimen, valga la redundancia, de Almonte, de 2013. Sí, Rafa, se conoce así al asesinato en abril de 2013 precisamente de Miguel Ángel Domínguez y de su hija María, de apenas 8 años, en su casa, ¿no? De Almonte, ¿no? En esta localidad de Huelva, ¿no? Eh, lo oficial, tras un juicio que se celebró con un presunto culpable, pero que acabó en absolución, es que se desconoce, ¿no? Quién fue el asesino, ¿no? Por poner un poco el contexto, 19 días antes del crimen, Marianela Olmedo, la mujer de Miguel Ángel, había abandonado la casa en la que vivía junto a su marido y a su hija, ¿no? El matrimonio ya estaba en proceso de separación y Marianela pues mantenía desde hacía meses una relación extraconyugal con, digamos, el gran protagonista, ¿no? De este caso, ¿no? Que es Francisco Javier Medina, que era cooperero de trabajo de ambos, ¿no? Los tres trabajaban en un supermercado, ¿no? Una conocida marca en el pueblo, ¿no? Los sucesos son, eso ocurre en el 27 de abril de 2013. Miguel Ángel Domínguez pues estaba en su casa, estaba duchándose y había prometido a su hija ir a cenar a una pizzería, estaba viendo un partido de fútbol. Un amigo de Miguel Ángel que se marcharía unos 5 minutos antes de que terminase el partido, era eso de las 21:45. Y alrededor de las 10, pues los hechos relatan pues, que, bueno, que alguien entró en el edificio. eh, Pudiendo abrir con llave el portal, ¿no? Y la vivienda, y abordó a Miguel Ángel, ¿no? Que acaba de salir de la ducha, ¿no? Lo apuñaló hasta 47 veces, incluso le hizo una marca de una cruz en la espalda, ¿no? La niña, pues fíjate que intentó, en un acto heroico, ¿no? Intentó coger un cuchillo para defender a su padre, y la pobre recibiría hasta 104, ¿no? Puñaladas, ¿no? Heridas de arma blanca. El asesino pues dejó el cadáver de la chiquilla tapado con una manta y bueno, luego limpió el arma, se aseó, incluso pues se limpió la suela de los zapatos, ¿no? Se pudo comprobar, ¿no? Con una toalla, ¿no? Y bueno, abandonó el lugar pues por el mismo acceso que había tenido, ¿no? La unidad central operativa, ¿no? La UPO de la Guardia Civil, pues se hace cargo de la investigación y calcula, bueno, que el crimen se cometió muy rápido, ¿no? En unos casos de unos 10 minutos, ¿no? Entre las 21:52 y las 10:02. Es verdad que esto se pudo establecer porque, claro, el ajetreo, el ruido que se formó, le permitió escuchar todo lo que sucedía a varios vecinos, ¿no? De hecho, una vecina pues mandaba un mensaje, ¿no? Diciendo, qué miedo, niño, están peleando al lado de mi casa y una niña está gritando, ¿no? Entonces se vio en qué momento fue ese mensaje y sabía cuándo estaban pasando los acontecimientos, ¿no?
el hermano, ¿no?, de esta chica, declaró que llegó a escuchar pues dos voces masculinas y con acento local. Esto es importante porque en principio los primeros investigados pues, fueron un ciudadano rumano y otro marroquí, pero ambos tenían cortadas para el crimen, ¿no? Eh, y después otro indicio que dejaron los vecinos es que se escuchó una voz clara y decir, eh, hijo de tal, Dilo. Sí, sí, ¿no? Hijo de puta. hijo de puta, ¿qué haces aquí? Me tienes harto. Entonces, eso lo que indica es que la persona conocía a que va a ser su agresor y su asesino, ¿no? Porque evidentemente, dice, ¿qué haces aquí? Me tienes harto. Es que sabes qué persona es la está interpelando, ¿no? Entonces, bueno, pronto evidentemente pues, las sospechas se centran en Francisco Javier Medina, ¿no? Que ha detenido incluso ya en junio de 2014. Los facultativos, ¿no?, del Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología de Ciencias Forenses encontraron células epiteliales suyas en las toallas de algodón, ¿no? Realmente Medina llevaba 3 años sin pasar por esa casa, eh, pero él alegó que su ADN podía haber llegado a las toallas de forma indirecta, porque claro, ya él mantenía una relación con Marianela. Como Marianela sí vivía en esa casa hasta poco antes, pues que a lo mejor su ADN estuviera ahí por eso, ¿no? A mí es una explicación que me parece absolutamente peregrina, pero la sentencia del jurado fue absolutoria, ¿no? Yo verá que en este caso estoy un poco desconcertado porque he visto a profesionales que yo tengo cierto aprecio, como Beatriz de Vicente, la criminóloga, aunque es verdad que ya casi un poco se la ha comido también el personaje y poco menos que está en todos sitios, y la vi que vengo trabajando creo que para la defensa, si no estoy equivocado, ¿no? O sea, quizá pues me sorprende un poco, ¿no? Porque yo un caso que veo bastante claro, que y alguna vez te lo he comentado, ¿no? Que, vale, si no lo mató Francisco Javier Medina, ¿quién lo mató? O El sea, caso es que el Tribunal Supremo cree que Francisco Medina está bien absuelto. sí, es verdad que ¿cuál es un poco a lo que se agarra? Pues que como que fue improbable que él hubiera abandonado su puesto de trabajo, le hubiera dado tiempo a cometer el asesinato y hubiera vuelto al supermercado, porque, bueno, varios testigos pues le ven después de las 10 de la noche. Aunque es verdad que, bueno, la UCO, ¿te acuerdas que hemos comentado que yo digo que fue muy rápido, entre 21:52 y 22:02? Bueno, pues esta cortada temporal es la que más ha servido para a Francisco Javier Medina para bueno, ser ahora mismo un hombre libre, ¿no? Y, bueno, hay que considerarlo inocente, evidentemente. Al principio, Marianela, la madre de la niña y exmujer del padre, de la pequeña, defendió a Medina, el presunto asesino, pero conforme aparecían las pruebas fue cambiando de opinión. Durante el juicio, Marianela dijo que Medina era celoso y agresivo y describió al detalle el control y la violencia machista psicológica que ejercía sobre ella. La UCO considera que el autor se trataría de un varón español con una edad aproximada de entre 30 y 40 años en ese momento, que cometió homicidio por primera vez, si bien podía tener algún antecedente policial, perdón, por delitos leves o algún expediente por infracción administrativa. Y pertenecía, y esto es importante, al entorno de las víctimas. El caso se analiza en un capítulo del programa Equipo de Investigación de La Sexta y que ya hemos mencionado en más de una ocasión en este espacio. Y el episodio titulado Falso culpable se emitió en 2019. También se llevó a la literatura este caso con una novela de no ficción, es decir, una novela que es casi más una crónica larga, titulada 151 cuchilladas, obra más reciente si cabe, que el episodio de Equipo de Investigación pues se publicó en 2021. El libro fue escrito por Rocío Castrillo. Y de Huelva nos vamos a una provincia mucho más cercana, a Jaén, donde nos vamos a mover de nuevo en la capital. Huelva nos hemos ido a la provincia, Jaén regresamos a una capital con el conocido como el caso del cadáver de la catedral, que sucedió en 2006. Y que, por cierto, perdona Rafa, Ujú. Sí, no está catalogado como crimen, pero sí, efectivamente, ¿no? Es uno de esos casos dudosos y bueno, sí es verdad que como lo podemos llamar, si no crimen impactante, pues caso impactante, ¿no? Sería en este caso, ¿no? Bueno, esto pasa la noche del 11 de julio de 2006.
Y bueno, al principio, bueno, unos jóvenes pues encuentran el cadáver de un hombre en la plaza de Santa María, junto a la catedral de Jaén. Claro, estaba desnudo, boca abajo, con la cabeza sobre un montón de excrementos y plumas de aves, ¿no? Era Francisco de la Higuera Muñoz, un vecino del barrio de Peñamefésit, de 59 años, ¿no? Eh, bueno, los investigadores en principio, pues, bueno, plantean la hipótesis de que quizás fuera un ritual satánico, ¿no? Por las condiciones en las que se encuentra el cuerpo, eh, aunque bueno, en realidad tampoco encontraban mejores indicios para, o por lo menos otros pensaban que no había indicios suficientes para pensar que fuera un caso de así, ¿no? Porque es verdad que en estas situaciones todavía marca en el suelo, que es lo que quizás caracteriza este tipo de acciones, y ahí pues no se encontraron, ¿no? El caso es que la policía pues acude rápidamente al lugar de los hechos, examina la zona, fue tomar, bueno, para ver si había sido un homicidio en realidad, ¿no? O había sido algún tipo de accidente, ¿no? En principio, la víctima se detecta que tiene un golpe importante en la parte posterior del cráneo, la parte izquierda en concreto, y bueno, una patrulla pues revisa las calles, poco después de que se diera esa voz de alarma, eh, y fíjate porque el tema es que los vecinos habían escuchado fuertes voces invocando a Satanás, ¿no? Eh, entonces, bueno, se interroga a los vecinos, se rastrea la zona, también se buscan esas cámaras de grabación que muchas veces aportan pistas, a ver si había alguna persona, ¿no? Que hubiera participado y que hubiera sido un crimen, ¿no? Es verdad que se ve un varón que sale corriendo del lugar, ¿no? Pero claro, con una calidad de imagen pues muy mala, ¿no? No permitía nada, ni rasgos distintivos, ni ropa, ni nada, ¿no? Entonces, esa persona se la ha conocido como la sombra en Jaén, ¿no? Los que han sido estudiando el caso, ¿no? Eh, pero bueno, hay especialistas que realmente ven indicios de que eso no fue una cosa natural, ¿no? Porque, pues claro, es verdad que la policía al final pues cierra el caso validando la hipótesis de una muerte accidental, porque bueno, que ese golpe de la parte posterior del cráneo pues había sido por una caída realmente accidental, ¿no? Incluso por un estado de embriaguez y tal, ¿no? Pero claro, ¿quién le echó entonces esos excrementos de ave por encima, ¿no? Entonces, bueno, también se hablaba de que estaba incluso medio desnudo, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que dan esas dudas y bueno, es verdad que en este caso no tenemos confirmado que sea un crimen, pero sí que es un caso bastante impactante que sigue generando su río de tinta, ¿no? En la capital de Santo Reino. No, no semidesnudo, el cuerpo estaba desnudo, que es Sí, otro sí, hecho, ¿no? Importante, ¿no? El caso es que muchos piensan que la forma en la que se encontró el cadáver tenía un significado que solo aquellos que entienden el lenguaje críptico pueden comprender, ¿no? Entender. Este caso, que a día de hoy se encuentra cerrado, como decía Rafa, como si hubiera sido un accidente, aún continúa generando misterio entre los jiennenses, sobre todo por ese hombre de la camisa a cuadros, conocido como la sombra, esa silueta que fue vista por algunos testigos huyendo del lugar y cuya imagen fue captada por las cámaras de seguridad que fue imposible de identificar. Y además por esos gritos, ¿no? De exacerbados de Satanás y demás, ¿no? El caso se aborda en un capítulo del programa Víctimas del Misterio, que por lo que hemos contado y por el título del programa puede parecer o puede sonar a Cuarto Milenio, pero era un programa dedicado a criminología, en el que por cierto aparece Beatriz de Vicente también con el jiennense Lorenzo Fernández Bueno. Se emitió entre 2018 y 2019 este espacio en televisión española y el episodio en concreto se tituló Jaén. Y de la capital jiennense nos vamos a otra capital, en este caso la de Málaga, la capital de la Costa del Sol, con un caso conocido como el parricidio de Mangas Verdes, que ocurrió en 2001. sí, es uno de los casos, no sé, más terribles, ¿no? Pero a la vez también quizás más curiosos, ¿no? Que hayamos tratado, ¿no? Fue un doble crimen que ocurrió en una vivienda particular de una zona conocida así, ¿no? Como Mangas Verdes, ¿no? En la capital malagueña, ¿no? Y bueno, lo que quedó como hecho probado es que un hombre, Antonio NM, de 53 años, pues se levantó de la cama un 11 de enero de 2020 2001 y pensó que estaba siendo atacado por avestruces agresivas, ¿no? Entonces, bueno, cogió un hacha y un martillo y creyendo que golpeaba a dichos pájaros, pues, pues bueno, asesinó a su esposa, ¿no? A Carmen y a su suegra Francisca, ¿no?
y también hirió gravemente a sus dos hijos, ¿no? Una chica, ¿no? Que por entonces tenía 16 años, que sufrió múltiples heridas en la cara, fractura del maxilar, incluso en el cráneo y tal. Y también un joven de 19 años, ¿no? Que le ocasionó un corte importante en la oreja. Pero bueno, él fue el que pudo escapar y arrebatarle el hacha, ¿no? Tras los hechos, pues se conoció que el presunto agresor pues, intentó suicidarse, ¿no? Saltando desde el primer piso de una vivienda contigua, ¿no? Que bueno, cayó sobre el techo de un coche, ¿no? Que estaba ya aparcado y sobrevivió, ¿no? Entonces, bueno, lo sorprendente es que, la verdad es que hablábamos muy al principio, ¿no? De este programa, de esta aventura, ¿no? De los casos de imputabilidad, de accidente y tal. Bueno, pues en este caso, pues sí que hubo informes médicos, ¿no? De forenses, de psiquiatras, etcétera, que señalaron que el acusado había actuado a los efectos de lo que se llama una paransomnia, ¿no? Un despertar confuso, un trastorno del sueño, ¿no? Entonces, pues el acusado terminaría siendo absuelto, ¿no? Se fue juzgado en 2007 y, bueno, se le acusaba, ¿no? De 4 delitos de asesinato, 2 consumados y 2 en grado de tentativa, pero la verdad que terminó saliendo absuelto. El juez lo hizo, absolvió a este hombre al entender que sufrió una enajenación mental por trastorno de la personalidad que le hacía efectivamente inimputable del hecho según la sentencia, ¿no? Según queda recogido en la sentencia. El tribunal acordó, eso sí, que el procesado recibiera un tratamiento rehabilitador en un centro psiquiátrico durante 10 años, periodo que podría ser modificado con la autorización del juez. Al mismo tiempo, se dictó una orden de alejamiento hacia su hijo por una distancia de 500 metros y se le prohibió cualquier forma de patria potestad. Tuvo que indemnizar además, o se le condenó a indemnizar, no sabemos si llegó a cumplir con esa pena, a su familia y afectados por el crimen con más de 171.538 euros. Y vamos a cerrar en mi queridísima Sevilla, pero no en la capital, sino en una localidad muy próxima, muy pocos kilómetros, Dos Hermanas, con el triple crimen de Dos Hermanas ocurrido en 2017. Sí, Rafa, Sevilla es otra de esas provincias, ¿no? Que nos daba varios casos, ¿no? Para elegir y bueno, al final, verdad que hemos cogido este, quizás por reciente y también por no sé, la absoluta barbaridad, ¿no? Que fue, ¿no? El caso, ¿no? Pero la gente lo recordará, ¿no? En 2017. Y bueno, el caso es que, bueno, varias personas, pues, raptan en principio a la pequeña Lucía de 6 años, a su madre, a Sandra Capitán, de 26, y al novio de esta, ¿no? Un ciudadano turco de 55 años que se llamaba Yilmaz, ¿no? Se supo que los tres habían salido por la fuerza del piso, ¿no? Y bueno, luego pues fueron introducidos a golpes en una casa baja de una peligrosa, ¿no? Barriada llamada Cerro Blanco, ¿no? Allí en Dos Hermanas, en la localidad nazarena. Y bueno, de hecho, fíjate que es se dice uno de los puntos de venta de heroína más activos, ¿no? De España, ¿no? Entonces, bueno, a Gilmaz, ¿no? Aunque es verdad que gente que lea el caso, haberlo por haber que identificado como Mehmet, otro nombre turco, pero bueno, realmente su nombre era Gilmaz, pues bueno, que era un hombre corpulento, ¿no? Pero bueno, se ensayaron con él, ¿no? Hasta que se desplomó en el suelo, ¿no? Y después, pues, a Lucía y Sandra, pues tampoco tuvieron ninguna contemplación, que habla incluso arrastrando de los pelos, ¿no? A la madre, pues, la maniataron y bueno, sin ninguna contemplación, como digo, disparando un tiro en la cabeza a la menor y bueno, se dice que la arrojaron todavía con vida, incluso, ¿no? A una fosa que habían cavado previamente en el suelo del cuarto de baño, ¿no? Allí también arrojaron a Sandra, a su madre, en este caso pues con 5 balazos, y también a Gilmaz, ¿no? Y bueno, lo que hicieron los asesinos fue verter kilos y kilos de hormigón, también incluso sosa cáustica, ¿no? Para intentar desconfigurar los cadáveres y tal. Y bueno, pues pusieron allí hormigón para intentar hacerlas desaparecer, ¿no? Por suerte, pues no lograrían ese objetivo, ¿no? El autor confeso del crimen pues, fue Ricardo García el Pollino y que lo que hizo fue pues, el clásico ajuste de cuentas con el turco, ¿no? Que es como se conocía a Yilmaz, ¿no? Dentro de este sordio mundo, ¿no? Del tráfico de drogas, ¿no? En principio, bueno,
habían un poco los investigadores relacionados a la posible desaparición, porque la visión fue un poco una desaparición, ¿no? Que se la estuvo buscando con el narcotráfico, porque se supo que Gizmat pues, estaba relacionado con una peligrosa organización, ¿no? De distribución y venta de estupefacientes en el Polígono Sur, que era justo donde el barrio que era Santa la Capitán. Pero bueno, en realidad pues, bueno, fue un ajuste de cuentas, ¿no? Entre el Polino y el Turco, ¿no? Pero que sobre todo se llevó por delante la vida de Santa Capitán y sobre todo de la pequeña, ¿no? Con esa absoluta brutalidad. Se cree que la niña estaba viva cuando fue arrojada bueno, pues al habitáculo o a la fosa que hicieron dentro de la casa, porque se encontró cal, ¿no? Esta sosa cáustica, que es lo que se viene a llamar cal viva normalmente, ¿no? Eh, en sus vías respiratorias, ¿no? Lo que quiere decir que todavía efectivamente respiraba, ¿no? La investigación reveló que Sandra estaba embarazada de 3 meses y que su hija, la fallecida, estaba escayolada de un brazo en el momento de la desaparición. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, esto es una ratificación, condenó a una pena de prisión permanente revisable a Ricardo García y también a su padre, Ricardo García Gutiérrez, alias El Cabo, pero absolvió a su mujer, Alisa Fernández Heredia. Y volvemos a referenciar el programa Equipo de Investigación de La Sexta, ya que en 2018 emitió un capítulo sobre el caso. El episodio se tituló como la, para mí al menos, mejor obra de Truman Capote, y esto es A Sangre Fría. Hasta aquí ha llegado el segundo repaso, segundo recorrido por Andalucía, por sus crímenes impactantes. ¿Con qué nos vamos la próxima semana, Rafa? Bueno, pues vamos a seguir completando ese dibujo de los asesinos en serie, ¿no? Que son figuras que generan un especial interés, ¿no? Por conocer sus motivaciones y tal. Y vamos a tocar una zona bien del mundo donde habitan y abundan también, ¿no? Que es Sudamérica o Latinoamérica, ¿no? De momento vamos a hacer una primera entrega porque hay, bueno, nombres que creo que está un poco en la mente de todos, que no lo hemos tocado en el programa. Y entonces, pues bueno, daremos un repaso y traeremos algunos de esos eh, nada insignes, nada insignes, pero sí muy conocidos criminales, ¿no? Y serial killers. Pues nos acercaremos a América Latina, que es un territorio que a mí me encanta, donde hay auténticos monstruos. De hecho, un asesino en serie se le conoce como tal. Pero ya no doy más pistas. Como siempre, Rafa, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches.